Hermanos y hermanas, reciban un saludo fraterno. Bienvenidos una vez más a Alma de Fe, este espacio donde compartimos reflexiones que buscan ayudarnos a comprender mejor nuestra fe católica y a vivirla con mayor conciencia, especialmente en esos momentos difíciles en los que surgen preguntas que no siempre sabemos cómo responder. Hace apenas unos 10 días recibí una llamada que todavía permanece muy presente en mi memoria. Al otro lado del teléfono estaba una señora de más de 70 años. Era una mujer profundamente angustiada, católica desde su infancia, alguien que había intentado vivir toda su vida cerca de la Iglesia y confiando en Dios. Pero aquella tarde llevaba dentro una preocupación que no le permitía descansar. Con la voz entrecortada me dijo: «Padre, creo que cometí un error terrible y desde entonces no puedo dormir tranquila. Hace 6 meses murió mi esposo. Estuvimos casados durante 50 años. Compartimos prácticamente toda nuestra vida juntos. Cuando falleció, yo estaba completamente destrozada. Mis hijos comenzaron a hablar conmigo sobre lo que debíamos hacer con su cuerpo y me dijeron que lo mejor era cremarlo. Me explicaron que era más económico, más práctico y que después sería más sencillo conservar sus cenizas porque ocupaban menos espacio. Yo acepté, Padre. En aquel momento apenas podía pensar. Había perdido al hombre con quien había vivido durante medio siglo y simplemente seguí lo que mis hijos me aconsejaban. Después hizo una pausa. Se notaba que le costaba continuar. Pero desde el día de la cremación ya no tengo paz. Todas las noches sueño con mi esposo. Lo veo sufriendo, gritando, rodeado de llamas. En esos sueños me pide ayuda. Me dice que siente un dolor terrible, como si estuviera siendo quemado vivo una y otra vez. Yo despierto llorando y después ya no puedo volver a dormir. Paso horas preguntándome si hice algo malo. Entonces aquella mujer me hizo las preguntas que realmente estaban destruyendo su tranquilidad. Padre, necesito que me diga la verdad. ¿Hice mal al permitir que cremaran a mi esposo? ¿Está sufriendo ahora por culpa de la decisión que tomamos? ¿Puedo haberle causado algún daño? Y si él realmente necesita ayuda, ¿hay algo que yo pueda hacer por su alma? Hermanos, cuando escuché aquellas palabras, sentí un peso muy grande en mi corazón como sacerdote, no solamente por el sufrimiento evidente de aquella mujer, sino porque detrás de sus preguntas había un tema que muchas familias católicas enfrentan actualmente y sobre el que todavía existe mucha confusión. Cada vez son más las personas que consideran la cremación después de la muerte de un familiar. Algunas lo hacen por razones económicas, otras porque parece un procedimiento más sencillo. Algunas familias simplemente siguen la decisión de otros sin conocer con claridad lo que enseña la Iglesia. Y precisamente eso había ocurrido con esta señora. No había actuado queriendo faltar al respeto a su esposo ni apartarse de Dios. Había tomado una decisión en uno de los momentos más dolorosos de su vida, cuando todavía estaba intentando comprender que el hombre que había estado junto a ella durante 50 años ya no estaba físicamente a su lado. Pero ahora sus sueños, su miedo y sus dudas la habían llevado a preguntarse algo mucho más profundo. ¿Qué enseña realmente la fe católica acerca de la cremación? ¿Puede la manera en que tratamos el cuerpo después de la muerte afectar al alma? ¿Cómo debemos entender experiencias como los sueños que esta mujer estaba teniendo? Y sobre todo, ¿qué puede hacer un familiar cuando siente preocupación por el destino eterno de una persona que ha fallecido? Son preguntas delicadas que no deberían responderse desde el miedo ni desde opiniones personales. Necesitamos comprenderlas desde lo que verdaderamente enseña la Iglesia y desde la esperanza cristiana que tenemos en la resurrección y en la misericordia de Dios. Porque aquella mujer, quizás sin darse cuenta, acababa de tocar uno de los temas
que más dudas genera hoy entre muchos católicos. ¿Qué significa realmente la cremación para un cristiano? ¿Y qué debemos hacer por nuestros seres queridos después de su muerte? Un tema del que casi ningún sacerdote habla en los púlpitos, aunque la Iglesia tiene enseñanzas clarísimas al respecto. Un tema que las funerarias comerciales esconden porque les conviene económicamente que la gente creme a sus muertos. Un tema que si lo supieran millones de católicos, nunca jamás permitirían que cremaran a sus seres queridos. Hoy voy a hablarles con toda la verdad, sin suavizar nada, sin esconder nada, sobre lo que realmente sucede con el alma cuando el cuerpo es cremado. Y les advierto que lo que van a escuchar va a incomodarlos, va a confrontarlos, va a hacer que muchos se molesten conmigo, pero prefiero decirles la verdad, aunque duela quedarme callado, mientras millones de almas sufren innecesariamente. Les voy a contar algo que muy pocos sacerdotes se atreven a mencionar porque la presión social y cultural es enorme, pero que está documentado en los escritos de los santos padres, de los grandes místicos de la Iglesia, de sacerdotes, exorcistas, que han tenido revelaciones directas sobre esta cuestión. Santa Catalina de Siena tuvo una visión donde el Señor le mostró el sufrimiento que padecen las almas cuando sus cuerpos son cremados. Le mostró que el alma, que todavía tiene un vínculo místico con el cuerpo, aunque ya esté separada de él, siente de alguna manera el fuego que consume ese cuerpo, no con el mismo dolor físico que sentiría en vida, porque el alma no tiene nervios, pero sí con un sufrimiento espiritual terrible, una angustia indescriptible, un tormento que Santa Catalina describió como similar a estar en el purgatorio, pero multiplicado porque se suma el horror de ver como el templo que Dios le dio, como el cuerpo que fue sagrario del Espíritu Santo, es reducido a cenizas de una manera violenta y antinatural. Y no es solo Santa Catalina, el Padre Pío de Pietrelcina, que fue estigmatizado y tenía dones místicos extraordinarios, le dijo a varias personas que nunca permitieran que los cremaran, porque el alma sufre cuando el cuerpo es quemado, que es una ofensa grave a Dios, destruir de esa manera lo que Él creó con tanto amor. Santa Faustina Kowalska, en su diario de la Divina Misericordia, menciona que vio almas en el purgatorio que sufrían doblemente, primero por sus pecados y segundo por haber sido cremadas, y que ese sufrimiento adicional prolongaba su tiempo de purificación. San Pío de Pietrelcina, cuando le preguntaban sobre esto, decía con voz firme que los católicos que quemar el cuerpo era contradecir la esperanza cristiana en la resurrección de la carne que profesamos en el credo cada domingo, cuando decimos creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Y hay testimonios documentados de personas que estuvieron presentes en los últimos momentos del Padre Pío, donde él advirtió específicamente sobre los peligros espirituales de la cremación, donde dijo que esta práctica, aunque se estaba popularizando en el mundo moderno, era contraria a la tradición sagrada de la Iglesia y que traería consecuencias dolorosas para las almas. Hermanos queridos, si lo que están escuchando les está causando inquietud, si sienten que necesitan saber toda la verdad sobre este tema, porque tal vez están pensando en cremar a alguien o ya cremaron a un ser querido y ahora tienen dudas terribles, les pido que se suscriban a este canal inmediatamente y activen la campanita, porque lo que voy a enseñarles puede salvar almas de un sufrimiento innecesario. Y les pido algo más urgente todavía: compartan este vídeo ahora mismo con toda su familia, con todos sus conocidos, especialmente con aquellas personas que están planeando funerales, que tienen familiares enfermos graves,
que están considerando la cremación como opción, mándele este mensaje a ese hijo que le dijo que cuando usted muera lo va a cremar, a esa hija que cree que la cremación es mejor que el entierro tradicional, a ese familiar que dice que no importa qué se haga con el cuerpo porque el alma ya se fue. Imagínense que, por no compartir este video, a alguien que ustedes aman termina siendo cremado y su alma sufre innecesariamente durante años. Imagínense cargar con ese peso en la conciencia sabiendo que pudieron haberlo evitado. No se queden callados, hermanos. Esta información tiene que llegar a cada católico, a cada familia, porque las funerarias no van a decirles esto, los medios de comunicación no van a enseñarles esto, incluso muchos sacerdotes modernistas que han perdido la fe verdadera no les van a advertir sobre esto, pero yo sí voy a hacerlo, porque mi responsabilidad es con Dios y con sus almas, no con quedar bien con el mundo. Vamos a empezar entendiendo qué enseña la Iglesia Católica oficialmente sobre la cremación, porque necesitamos tener claridad doctrinal antes de profundizar en las revelaciones místicas. Durante casi 2000 años, la Iglesia Católica prohibió absolutamente la cremación. Era considerado un pecado grave permitir que cremaran a un católico. Las personas que pedían ser cremadas eran excomulgadas automáticamente y no podían recibir entierro cristiano. ¿Por qué esta prohibición tan severa? Porque la cremación era una práctica exclusivamente pagana. La usaban los romanos que no creían en la resurrección de los muertos. La usaban culturas que adoraban el fuego como elemento divino. La usaban específicamente para negar la doctrina cristiana de la resurrección de la carne. Los primeros cristianos preferían morir antes que permitir que cremaran sus cuerpos porque sabían que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿Sabían que nuestros cuerpos van a resucitar al final de los tiempos como resucitó el cuerpo de Cristo? ¿Sabían que debemos tratar el cuerpo muerto con el mismo respeto que tratábamos el cuerpo vivo? Porque sigue siendo sagrado, aunque el alma se haya separado de él. Los mártires cristianos que fueron quemados vivos por los romanos, los católicos consideraban eso como un martirio terrible, precisamente porque destruir el cuerpo con fuego era visto como una profanación horrible. Cuando San Lorenzo fue quemado en una parrilla, cuando Santa Juana de Arco fue quemada en la hoguera, cuando miles de mártires cristianos murieron entre llamas, la Iglesia honraba especialmente ese martirio, porque reconocía que era una forma particularmente cruel y dolorosa de morir. Era la manera en que los enemigos de la fe intentaban no solo matar el cuerpo, sino profanarlo, destruirlo de la forma más violenta posible, y durante siglos los católicos recogían con reverencia las cenizas y los restos carbonizados de los mártires que habían sido quemados. Los guardaban como reliquias preciosas, construían altares sobre ellos, porque aunque el fuego había consumido el cuerpo, esos restos seguían siendo sagrados, seguían mereciendo veneración. Pero nunca, toda la historia de la Iglesia, hasta épocas muy recientes, nunca un católico, en su sano juicio, pedía voluntariamente que quemaran su cuerpo. Eso era impensable, era contrario a todo lo que la fe cristiana enseñaba sobre el respeto al cuerpo humano. Esta prohibición se mantuvo firmísima durante siglos, hasta que en el año 1963, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia, bajo presiones sociales enormes, decidió levantar parcialmente la prohibición, permitiendo la cremación, pero solo bajo condiciones muy estrictas. El Código de Derecho Canónico, en el Canon 1176, dice
que la Iglesia recomienda encarecidamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver. Sin embargo, no prohíbe la cremación, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. Fíjense bien en lo que dice. La Iglesia recomienda encarecidamente la sepultura tradicional. No dice que da igual, no dice que es opcional, sin importancia, dice que recomienda encarecidamente. Eso significa que la sepultura sigue siendo lo preferible, lo mejor, lo que Dios quiere, y solo permite la cremación si no es por razones contrarias a la fe. Pero, hermanos, la realidad es que la mayoría de las personas hoy eligen cremación por razones económicas, por comodidad, por falta de espacio, por seguir modas mundanas, y todas esas son razones que, aunque no sean explícitamente anticristianas, tampoco son las razones serias que la Iglesia tenía en mente cuando levantó parcialmente la prohibición. Y aquí tengo que decirles algo que muchos no saben. La decisión de permitir la cremación en 1963 fue tremendamente controversial. Dentro de la Iglesia misma hubo obispos y cardenales que se opusieron firmemente, argumentando que era ceder ante el espíritu del mundo, que era abandonar una tradición sagrada de 2.000 años por presiones económicas y sociales. Hubo voces proféticas dentro del Vaticano que advirtieron que si se abría esta puerta, aunque fuera parcialmente, las consecuencias serían devastadoras, que en pocas décadas la cremación se convertiría en la norma y la sepultura tradicional en la excepción. Y tenían razón, porque eso es exactamente lo que ha pasado. En muchos países hoy en día más del 60 o 70% de los católicos que mueren son cremados, la mayoría de las veces sin que siquiera se considere la opción de la sepultura tradicional, sin que nadie les explique las implicaciones espirituales de esa decisión. Y las funerales comerciales han aprovechado esto para hacer negocio. Promueven activamente la cremación porque les conviene económicamente, porque pueden procesar más cuerpos en menos tiempo, porque ocupan menos espacio en sus instalaciones, porque todo el proceso es más rápido y rentable para ellos. Y en el año 2016, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un documento importantísimo titulado At Resurgendum cum Christo, donde endurece nuevamente las normas sobre la cremación, prohibiendo específicamente que las cenizas sean conservadas en el hogar, que sean esparcidas en el aire o en el mar o en la tierra, que sean convertidas en joyas o en objetos recordatorios, que sean divididas entre varios familiares. Dice clarísimamente que si las cenizas son conservadas, deben estar en un lugar sagrado como un cementerio católico. No pueden estar en casas particulares ni ser tratadas de manera irrespetuosa. ¿Y saben qué, hermanos? La mayoría de las personas que creman a sus muertos no siguen estas normas. Guardan las cenizas en sus casas, las ponen en la repisa de la sala, las dividen entre los hijos, las tiran al mar porque era el lugar favorito del difunto, hacen exactamente todo lo que la Iglesia prohíbe. Eso significa que aunque la cremación esté técnicamente permitida bajo condiciones estrictas, en la práctica real, la inmensa mayoría de las cremaciones que se hacen hoy violan las normas de la Iglesia y por lo tanto son objetivamente pecaminosas. Pero ahora vamos más profundo todavía. Vamos a lo que los santos místicos y los exorcistas nos han revelado sobre el sufrimiento real que padece el alma cuando el cuerpo es cremado. El padre Gabriel Amor, que fue el exorcista principal del Vaticano durante más de 30 años y realizó más de 70 exorcismos, dijo en varias entrevistas
que durante los exorcismos los demonios le habían revelado, riéndose, que ellos promueven activamente la cremación porque saben que causa sufrimiento adicional a las almas, que saben que es una ofensa a Dios, que saben que contradice la fe en la resurrección de los cuerpos. El padre Amort advirtió públicamente que los católicos deberían evitar la cremación siempre que sea posible, porque aunque esté permitida canónicamente bajo ciertas condiciones, espiritualmente tiene consecuencias negativas que la mayoría de la gente no conoce. Y él no era un fanático ignorante, era un sacerdote con formación teológica profunda, con décadas de experiencia en guerra espiritual, que sabía distinguir perfectamente entre imaginaciones humanas y realidades espirituales auténticas reveladas por los mismos demonios durante exorcismos. El padre Amort contó un caso específico que lo marcó profundamente. Durante un exorcismo particularmente difícil, el demonio que poseía a una mujer empezó a reírse burlonamente y dijo que ellos, los demonios, estaban celebrando cada vez que un católico era cremado porque sabían que eso causaba sufrimiento al alma y además era un triunfo cultural de las fuerzas del mal sobre la tradición cristiana. El demonio dijo textualmente, y esto está documentado en los escritos del padre Amort, que la cremación era parte de su estrategia para destruir la fe en la resurrección de los cuerpos, que era una manera de ir imponiendo poco a poco una mentalidad materialista donde el cuerpo es visto como algo desechable, sin valor espiritual, y cuando el padre Amort le preguntó en el nombre de Jesús si las almas realmente sufrían cuando sus cuerpos eran cremados, el demonio tuvo que responder por obligación y dijo que sí, que las almas sentían el fuego de alguna manera misteriosa, que era un sufrimiento adicional que se sumaba a la purificación del purgatorio si el alma no estaba todavía en el cielo. Santa Faustina Kowalska en su diario escribió sobre una visión que tuvo donde vio almas en el purgatorio y el Señor le mostró que algunas de esas almas sufrían más intensamente que otras, no sólo por sus pecados, sino también por cómo habían sido tratados sus cuerpos después de la muerte. Vio almas cuyos cuerpos habían sido cremados, y estas almas gemían con un sufrimiento especial, como si eran todavía el fuego consumiendo algo que les pertenecía. Aunque ya no estaban unidas al cuerpo físicamente, el vínculo místico que existe entre el alma y el cuerpo que Dios creó para ella permanece de alguna manera hasta la resurrección final. Santa Faustina escribió que el Señor le dijo que los católicos deberían honrar los cuerpos de sus difuntos, sepultándolos en tierra bendita, no destruyéndolos con fuego, porque el cuerpo fue templo del Espíritu Santo y merece ser tratado con reverencia hasta que Dios mismo lo transforme en la resurrección gloriosa. Ella vio también que las almas cuyos cuerpos habían sido sepultados tradicionalmente en tierra tenían más paz. Había algo en ese proceso natural de volver al polvo que era conforme a la voluntad de Dios, que respetaba el orden de la creación, que permitía al alma desprenderse gradualmente del cuerpo de una manera menos violenta y traumática. Y déjenme explicarles algo de teología profunda que muchos sacerdotes ya no enseñan. El ser humano no es un alma que casualmente está usando un cuerpo temporal como si fuera un vestido que te pones y te quitas. El ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma. Somos cuerpo y alma unidos esencialmente, inseparablemente en nuestra naturaleza, aunque en la muerte se separen temporalmente. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, enseña que el alma separada del cuerpo está en un estado antinatural, está incompleta,
está esperando la resurrección donde volverá a unirse con su cuerpo glorificado. Por eso, cuando muere una persona católica, la Iglesia trata el cuerpo con tanto respeto. Por eso lo velamos, rezamos sobre él, lo llevamos a la misa de cuerpo presente, lo bendecimos con agua bendita, lo incensamos porque ese cuerpo, aunque ya no tenga el alma dentro, sigue siendo sagrado, sigue siendo el cuerpo que un día va a resucitar, sigue siendo parte integral de la persona que amamos. Y cuando ese cuerpo es quemado, cuando es reducido violentamente a cenizas, en hornos, a 1000 gras, hay algo profundamente contrario al plan de Dios. Hay una violencia contra la naturaleza humana que tiene consecuencias espirituales, aunque no las veamos con los ojos físicos. Santo Tomás de Aquino no explica en su Suma Teológica que el alma tiene una inclinación natural hacia su propio cuerpo, que incluso después de la muerte esa inclinación permanece. El alma desea estar unida al cuerpo que Dios creó específicamente para ella y por eso sufre en su separación, esperando ansiosamente el día de la resurrección. Y si el cuerpo es tratado con violencia, si es destruido mediante el fuego, eso causa una perturbación adicional en el alma, porque aunque ya no sienta dolor físico, sí tiene una percepción espiritual de lo que le está pasando al cuerpo, que fue su hogar durante toda la vida terrenal. Es como si alguien destruyera violentamente la casa donde viviste toda tu vida, mientras tú observas desde lejos sin poder hacer nada. Hay un dolor emocional, hay una violación de algo sagrado, hay una profanación que te hiere aunque ya no vivas ahí. Así es el sufrimiento del alma cuando el cuerpo es cremado. No es exactamente dolor físico, porque el alma separada del cuerpo no puede sentir dolor físico, pero sí es un sufrimiento espiritual real, una angustia, una perturbación que se añade a cualquier purificación que el alma esté sufriendo en el purgatorio. Los padres de la Iglesia, como San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Jerónimo, todos sin excepción, condenaron la cremación como práctica pagana incompatible con la fe cristiana. San Agustín escribió que quemar los cuerpos de los cristianos es imitar a los paganos que no creen en la resurrección, que es tratar el cuerpo como si fuera basura que hay que eliminar rápidamente, cuando en realidad es un tesoro precioso que hay que custodiar hasta que Dios lo resucite. San Juan Crisóstomo predicó que los cristianos deben sepultar a sus muertos en la tierra, imitando cómo fue sepultado el cuerpo de Cristo, que fue puesto con amor y con ungüentos aromáticos en un sepulcro cavado en roca, no fue quemado, no fue destruido, y tenemos el testimonio de los primeros mártires cristianos que preferían morir de cualquier manera menos ser quemados, porque sabían que el fuego era el método que usaban los paganos específicamente para negar la resurrección. San Policarpo, obispo de Esmirna, cuando fue martirizado en el año 155, le pidieron que negara a Cristo para no ser quemado vivo, y él prefirió morir entre llamas antes que apostatar. Pero los cristianos que presenciaron su martirio consideraron especialmente horrible que su cuerpo fuera quemado y recogieron con reverencia cada fragmento de sus huesos carbonizados como reliquias sagradas. San Jerónimo escribió extensamente sobre la importancia de la sepultura cristiana. Explicó que cuando los cristianos sepultan a sus muertos en tierra, están haciendo una profesión de fe en la resurrección, están declarando que creen que ese cuerpo, aunque ahora vuelve al polvo un día, será levantado en gloria. Están imitando la sepultura de Cristo, que es nuestro modelo en todo. Y San Jerónimo advirtió contra las prácticas paganas de cremación, diciendo que los cristianos deben distinguirse claramente de los paganos en cómo tratan a sus muertos, que la manera en que honramos o deshonramos el cuerpo
después de la muerte refleja lo que realmente creemos sobre la dignidad de la persona humana y sobre nuestra esperanza en la vida eterna. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, dedica varios capítulos a explicar por qué los cristianos sepultan a sus muertos y no los queman. Dice que la sepultura es un acto de misericordia, es una de las obras de misericordia corporales que la Iglesia enseña. Sepultar a los muertos es un deber sagrado que tenemos con nuestros hermanos fallecidos. Y explica que aunque Dios es todopoderoso y puede resucitar un cuerpo aunque haya sido cremado, eso no justifica que nosotros deliberadamente destruyamos el cuerpo con fuego. Sería como decir que puedo pecar gravemente porque Dios puede perdonarme. Técnicamente es verdad, pero la actitud es presuntuosa y ofensiva a Dios. Ahora quiero contarles casos concretos que he conocido personalmente en mi ministerio sacerdotal de personas que cremaron a sus seres queridos y después tuvieron experiencias perturbadoras que confirman lo que los santos místicos han revelado. Hace como 3 años vino a verme una familia destrozada. Habían cremado a su madre siguiendo la voluntad que ella había expresado cuando estaba viva, porque en sus últimos años se había alejado de la fe y pensaba que daba igual que se hiciera con su cuerpo. Después de la cremación, la hija mayor empezó a tener sueños terribles todas las noches, donde veía a su madre entre llamas, gritando de dolor, pidiéndole que rezara por ella, diciéndole que sufría horriblemente. Al principio pensó que eran pesadillas causadas por el dolor de la pérdida, pero los sueños continuaron noche tras noche con tanta intensidad que la mujer ya no podía dormir. Cayó en depresión profunda. Tuvo que ir a terapia psicológica, pero nada le ayudaba. Los psicólogos le decían que eran manifestaciones de su culpa inconsciente, que era el duelo no procesado, pero la mujer sabía en su interior que había algo más, que esos sueños eran demasiado vívidos, demasiado consistentes, demasiado perturbadores para ser solo producto de su mente. Cuando vino a verme y me contó todo esto, le pregunté si habían hecho rezar misas por el alma de su madre y me dijo que no, que nadie había pensado en eso porque la madre había dejado de practicar la fe católica y la familia pensó que no tenía sentido hacer misas por alguien que no creía. Le expliqué que, independientemente de lo que la madre creyera o no creyera en vida, ahora que había muerto su alma, estaba en la eternidad, probablemente en el purgatorio, sufriendo por sus pecados y por haberse alejado de Dios, y necesitaba desesperadamente las oraciones de su familia. Le dije que mandara a celebrar 30 misas gregorianas por el alma de su madre, que rezara el rosario diariamente ofrecido por ella, que hiciera ayunos y penitencias, que pidiera a toda la familia que oraran intensamente. Le expliqué también que el hecho de que hubieran cremado el cuerpo había añadido un sufrimiento adicional a lo que el alma ya estaba padeciendo, pero que no todo estaba perdido, que con nuestras oraciones y sacrificios podíamos ayudar tremendamente a esa alma a salir más rápido del purgatorio. Esta mujer tomó muy en serio mi consejo. Mandó celebrar las 30 misas gregorianas. Empezó a rezar el rosario completo todos los días. Ayunaba 2 veces por semana pan y agua ofrecido por el alma de su madre. Convenció a sus hermanos de que se unieran en oración, aunque algunos eran escépticos. Después de 2 meses de hacer esto fielmente, los sueños cambiaron completamente. La hija tuvo un último sueño donde vio a su madre ya no entre llamas, sino en un lugar de luz. Su rostro ya no expresaba dolor, sino paz. Le agradeció por las oraciones y las misas, le dijo que esas oraciones le habían ayudado enormemente, que finalmente había encontrado paz y que pronto estaría en la presencia de Dios. Desde esa noche
nunca más tuvo pesadillas. Recuperó su tranquilidad y toda la familia quedó convencida de que las oraciones por los difuntos tienen poder real, de que las almas del purgatorio realmente se benefician de nuestros sufragios. Y esa mujer me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: Padre, si yo hubiera sabido antes lo que sé, ahora jamás habría permitido que cremaran a mi madre. Habría luchado contra mis hermanos, habría pagado yo misma un entierro tradicional, aunque me costara todo mi dinero, porque el sufrimiento adicional que le causamos a mi madre con esa cremación es algo que me va a pesar toda la vida. Otro caso que me impactó tremendamente fue el de un hombre que había cremado a su esposa y guardó las cenizas en su casa en una urna decorativa en la sala, exactamente lo que la Iglesia prohíbe. Este hombre empezó a experimentar cosas muy extrañas en su hogar. Escuchaba ruidos inexplicables en las noches, sentía presencias, veía sombras moverse, objetos se caían solos sin que nadie los tocara, y lo peor es que sentía una opresión constante en el pecho, como si algo pesado lo aplastara, ¿no? No lo dejaba respirar bien, no lo dejaba descansar. Fue con médicos pensando que era algo físico, le hicieron electrocardiogramas, radiografías de tórax, todos los estudios imaginables, pero todo salía normal. Los médicos le decían que estaba sano, que tal vez era ansiedad, le recetaron ansiolíticos, pero nada le ayudaba. La opresión continuaba. Los fenómenos extraños en su casa se intensificaban y el hombre empezó a sentir que se estaba volviendo loco, que tal vez estaba desarrollando alguna enfermedad mental. Finalmente, alguien le recomendó que viniera a verme. Cuando llegó a mi despacho y me contó toda la situación, lo primero que le pregunté fue si tenía las cenizas de su esposa en su casa. Y él me dijo que sí, que las tenía en una urna bonita en la sala porque quería tenerla cerca, porque le daba consuelo pensar que ella seguía en cierta forma en la casa. Le expliqué con toda claridad que eso estaba completamente prohibido por la Iglesia, que las cenizas de un difunto no pueden estar en una casa particular bajo ninguna circunstancia, que deben estar en un cementerio católico en tierra consagrada donde puedan recibir las bendiciones de la Iglesia. Le expliqué que cuando las cenizas están en una casa se convierten en un punto de atracción espiritual. Pueden atraer no solo alma del difunto, que queda como anclada en ese lugar en vez de poder descansar en paz, sino que también pueden atraer espíritus perturbados, demonios incluso, que aprovechan esas situaciones para atormentar a los vivos. Le dije que lo que estaba experimentando, los ruidos, las sombras, la opresión, todo eso era consecuencia directa de tener esas cenizas en su hogar, que estaba violando una norma sagrada de la Iglesia y que las consecuencias espirituales eran terribles. El hombre al principio se resistió. Me dijo que no quería separarse de su esposa, que llevar las cenizas al cementerio le parecía como abandonarla. Le tuve que explicar con paciencia y firmeza que su esposa ya no está en esas cenizas, que el alma de su esposa está en la eternidad, probablemente en el purgatorio, esperando sus oraciones, y que mantener las cenizas en casa no la ayudaba, sino que al contrario estaba causándole daño espiritual tanto a ella como a él mismo. Le dije que el verdadero amor por su esposa se demuestra no guardando sus cenizas como si fueran un objeto decorativo, sino rezando por su alma, mandando celebrar misas por ella, viviendo una vida santa para que cuando Dios lo llame pueda reunirse con ella en el cielo. Finalmente el hombre aceptó. Fuimos juntos al cementerio católico de la zona, conseguimos un nicho en el columbario. Yo bendije las cenizas con las oraciones del ritual romano. Las colocamos en ese lugar sagrado y después
fuimos a su casa y yo hice las oraciones de bendición y exorcismo del hogar, rociando agua bendita en cada habitación. Hermanos, cuando hicimos eso, pasó algo increíble. Mientras yo estaba rezando las oraciones de exorcismo, en la sala, exactamente donde había estado la urna con las cenizas, sentimos todos los presentes. Éramos como 5 personas. Sentimos un viento frío que no venía de ninguna ventana. Escuchamos un ruido como de algo que se quebraba, aunque nada se quebró físicamente. Y después, una paz profunda llenó toda la casa. Fue como si algo oscuro y pesado que había estado ahí finalmente se fue. El hombre me dijo que por primera vez en meses pudo respirar profundamente sin sentir opresión. Esa misma noche durmió tranquilo, sin ruidos extraños, sin pesadillas, sin sentir presencias. Los fenómenos paranormales cesaron completamente desde ese día. Nunca más volvieron a suceder. Y el hombre quedó tan impactado por toda esta experiencia que volvió a la práctica de la fe católica que había abandonado hacía años. Empezó a ir a misa todos los domingos, se confesó de todos sus pecados, mandó celebrar misas por el alma de su esposa regularmente y me dijo que ahora entendía que la muerte no es el final, sino el principio de la vida eterna y que nuestra responsabilidad con nuestros seres queridos no termina cuando mueren, sino que continúa a través de nuestras oraciones y sufragios por sus almas. Y ahora, hermanos, quiero hablarles de algo que va a sorprenderlos y probablemente va a enojar a muchos, pero es la verdad y tengo que decirla. Las funerarias comerciales saben perfectamente que la cremación causa problemas espirituales, pero no les importa porque es negocio para ellos. Es más rentable, es más rápido, ocupan menos espacio en sus instalaciones, pueden procesar más cuerpos en menos tiempo y maximizar sus ganancias. Hay una industria multimillonaria alrededor de la cremación que empuja activamente esta práctica mediante publicidad engañosa, diciendo que es ecológica cuando en realidad contamina enormemente el aire con las emisiones tóxicas de quemar cuerpos, con el mercurio que se libera de las amalgamas dentales, con los gases y partículas que se dispersan en la atmósfera. Dicen que es más económica cuando muchas veces terminan cobrando casi lo mismo que un entierro tradicional, pero con menos servicios, menos dignidad, menos respeto por el difunto. Dicen que es más práctica cuando la verdadera razón es que les conviene económicamente procesar cremaciones en cadena como si fueran una fábrica. Y los medios de comunicación promueven la cremación constantemente. En las películas, en las series de televisión, muestran cremaciones como algo normal y aceptable, como algo moderno y progresista. Las celebridades piden ser cremadas y eso influye en millones de personas que las imitan sin pensar en las consecuencias espirituales. Hay una campaña cultural sistemática para normalizar la cremación, para hacer que la gente vea la sepultura tradicional como algo anticuado, como algo que solo hacen las personas ignorantes o fanáticas religiosas. Y detrás de todo esto está el espíritu del mundo, está el materialismo que niega la resurrección de los cuerpos, está el paganismo que vuelve a infiltrarse en la sociedad cristiana, están las fuerzas del mal trabajando activamente para destruir la fe en la vida eterna. Porque, hermanos, no se equivoquen, la cremación no es solo una cuestión práctica o económica, es una cuestión profundamente espiritual. Es parte de una batalla cultural entre la cosmovisión cristiana que honra el cuerpo como templo sagrado y la cosmovisión pagana materialista que ve el cuerpo como materia desechable sin valor trascendente. Pero la pregunta que muchos me hacen es, Padre, si la cremación causa tanto sufrimiento al alma, ¿por qué la Iglesia la permite ahora?
¿No debería la Iglesia prohibirla completamente como lo hizo durante 2000 años? Y la respuesta honesta, hermanos, es que fue una concesión pastoral mal calculada. Fue ceder ante las presiones del mundo moderno, fue intentar adaptarse a una cultura pagana en lugar de mantener firme la tradición de 2000 años. Algunos teólogos modernistas argumentan que como Dios es todopoderoso, puede resucitar un cuerpo aunque haya sido cremado. Y técnicamente eso es verdad. Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede resucitar un cuerpo que fue completamente desintegrado, que fue comido por animales, que se descompuso en el mar. Dios no está limitado por las condiciones físicas del cuerpo. Pero eso no significa que debamos destruir deliberadamente lo que Dios creó, confiando en que Él lo va a arreglar después. Esa es una mentalidad presuntuosa y arrogante. Es como si dijeras, ¿puedo tirarme de un edificio porque Dios puede salvarme milagrosamente? Técnicamente sí puede, pero eso no te da derecho a tentar a Dios haciendo algo que contradice el orden natural que Él estableció, que pone en riesgo, y necesariamente lo que Él te dio. Dios estableció que del polvo fuimos formados y al polvo volveremos, como dice Génesis capítulo 3, versículo 19, estableció que el cuerpo debe volver a la tierra naturalmente mediante la descomposición orgánica, que es un proceso gradual, pacífico, respetuoso, conforme al orden de la naturaleza que Dios creó. Cuando enterramos un cuerpo en tierra, ese cuerpo lentamente se va descomponiendo, va volviendo al polvo del cual fue formado, y hay algo hermoso y sagrado en ese proceso. Es como un descanso, es como si el cuerpo finalmente se acostara a dormir, esperando el día de la resurrección, cuando Dios lo va a despertar transformado y glorificado. Pero cuando quemamos un cuerpo en un horno a 1000 gre, lo que hacemos es destruirlo violentamente en cuestión de horas. Es una agresión, es una violencia contra la naturaleza humana. Es tratar el cuerpo como si fuera basura que hay que incinerar lo más rápido posible para deshacerse de él. Y hay otro aspecto que casi nadie considera. Cuando cremamos a nuestros muertos, les estamos quitando algo muy importante, que es un lugar específico donde sus seres queridos puedan ir a visitarlos, a rezar por ellos, a poner flores, a tener un encuentro conmemorativo. Cuando alguien está sepultado en un cementerio, su familia puede ir a su tumba, puede arrodillarse ahí, puede rezar el rosario, puede hablarle, puede sentir una cercanía física, aunque simbólica, con ese ser querido. Los cementerios católicos son lugares sagrados, son tierra bendita, son como jardines de esperanza donde los cuerpos descansan esperando la resurrección. Pero cuando alguien es cremado y sus cenizas son esparcidas en el mar o en las montañas o guardadas en una casa, se pierde esa conexión, se pierde ese lugar sagrado de encuentro, y esto tiene consecuencias psicológicas y espirituales para los vivos. Muchas personas que cremaron a sus seres queridos me han dicho que sienten que no tuvieron un cierre adecuado, que sienten que no tienen un lugar donde ir a llorar a su difunto, que extrañan tener una tumba donde puedan llevar flores y rezar. Ahora quiero darles instrucciones muy concretas y prácticas sobre qué hacer si ya cremaron a alguien y quieren ayudar a esa alma a aliviar su sufrimiento. Primero y más importante, manden a celebrar misas por el eterno descanso de esa persona. La Santa Misa es el sacrificio perfecto de Cristo que se hace presente en el altar. Es la oración más poderosa que existe para ayudar a las almas del purgatorio, porque en la misa se ofrece la sangre preciosa de Jesucristo, que tiene valor infinito ante Dios. Dice Santo Tomás de Aquino que una sola misa, celebrada en sufragio de un difunto, tiene más valor que todas las oraciones privadas que podamos hacer, porque en la misa es Cristo mismo quien intercede por esa alma.
manden a celebrar especialmente las 30 misas gregorianas, que son 30 misas consecutivas sin interrupción que se celebran específicamente por el alma de un difunto. Hay una tradición muy antigua en la Iglesia que, aunque no es dogma de fe, tiene mucho peso por la experiencia de los santos, de que cuando se celebran fielmente las 30 misas gregorianas por un alma, Dios en su misericordia libera a esa alma del purgatorio, la perdona completamente y la recibe en el cielo. San Gregorio Magno, de quien vienen estas misas gregorianas, tuvo una revelación donde un monje que había muerto se le apareció agradeciéndole porque las 30 misas que había mandado celebrar por él lo habían liberado del purgatorio. Segundo, recen el Santo Rosario completo diariamente durante varios meses, ofrecido específicamente por el alma de la persona cremada. La Virgen María tiene poder especialísimo para ayudar a las almas del purgatorio, porque ella es la Madre de Misericordia, es el refugio de los pecadores, es la consoladora de los afligidos. Santa Gertrudis, la Grande, tuvo una visión donde vio a la Virgen María bajando al purgatorio y liberando a muchísimas almas cada vez que alguien en la tierra rezaba el rosario por los difuntos. La Virgen le dijo que ella tiene una predilección especial por las almas del purgatorio, porque son almas ya salvas, ya están en gracia de Dios, solo necesitan completar su purificación. Y ella, como madre amorosa, quiere acelerar ese proceso para que puedan entrar cuanto antes en la gloria del cielo. Recen los 15 misterios si pueden, el rosario completo, y si no tienen tanto tiempo, al menos los 5 misterios del día, pero háganlo con devoción, con amor, pensando en esa alma que están ayudando, pidiendo a la Virgen que interceda poderosamente por ella. Tercero, hagan ayunos ofrecidos por esa alma. El ayuno unido a la oración tiene un poder increíble porque es un sacrificio real, es una renuncia, es ofrecer a Dios algo que nos cuesta. Ayunen al menos los viernes a pan y agua en memoria de la pasión del Señor y ofrezcan ese ayuno específicamente para que Dios tenga misericordia del alma de su difunto, para que le alivie sus sufrimientos, para que le acorte el tiempo en el purgatorio. Santa Catalina de Génova, que tuvo revelaciones profundas sobre el purgatorio, dijo que nuestros ayunos y penitencias tienen un valor inmenso para ayudar a las almas, porque son como un pago que hacemos en su lugar, como si estuviéramos tomando sobre nosotros parte de su deuda con la justicia divina. Cuarto, hagan obras de caridad en nombre de esa persona. Den limosna a los pobres, ayuden a los necesitados, visiten enfermos, hagan el bien al prójimo. Y cada vez que lo hagan, digan en voz alta o mentalmente, esto lo hago en memoria de fulano, de tal. Señor, ten misericordia de su alma. Las obras de misericordia tienen un poder especial ante Dios, porque el Señor mismo dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, que todo lo que hagamos a uno de estos pequeños, a Él se lo hacemos. Entonces, cuando ayudamos a un pobre en nombre de nuestro difunto, es como si estuviéramos acumulando tesoros en el cielo para esa alma. Y quinto, esto es absolutamente crucial. Si tienen las cenizas guardadas en su casa, llévenlas inmediatamente a un cementerio católico. No las dejen ni un día más en su hogar. Esto es una violación grave de las normas de la Iglesia y además está causando daño espiritual tanto al difunto como a ustedes. Busquen el cementerio católico más cercano, hablen con el administrador, digan que necesitan un nicho en el columbario para depositar las cenizas de su ser querido, paguen lo que sea necesario, porque esto no es un gasto, es una inversión espiritual. Cuando vayan a llevar las cenizas, pidan a un sacerdote que las acompañe, que bendiga las cenizas con las oraciones del rito al romano, que las coloque en el nicho
con las ceremonias litúrgicas apropiadas. Si es posible, hagan una pequeña misa en el cementerio o en la capilla del cementerio por el eterno descanso de esa persona. Y nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, esparzan las cenizas en el mar, en las montañas, en un jardín. Esto está severamente prohibido por la Iglesia. El documento AT Resurgendum Cum Cristo del año 2016 lo prohíbe explícitamente diciendo que las cenizas deben permanecer en un lugar sagrado, no pueden ser dispersadas porque eso muestra falta de respeto por el cuerpo que fue templo del Espíritu Santo. Y sexto, examinen su conciencia profundamente. Si ustedes fueron quienes tomaron la decisión de cremar, si convencieron a otros de hacerlo, si participaron activamente en esa decisión, aunque haya sido por ignorancia o por presión social, vayan a confesarse con un sacerdote, confiesen ese pecado, expliquen las circunstancias, pidan la absolución sacramental, díganle al sacerdote: Padre, yo participé en la decisión de cremar a mi ser querido. Ahora me doy cuenta que estuvo mal, que causó sufrimiento al alma, que violó las tradiciones de la Iglesia. Me arrepiento sinceramente, pido perdón a Dios y hago el propósito firme de nunca más permitir que esto suceda. Un sacerdote sabio va a entender, va a darles la absolución porque sabe que actuaron por ignorancia, va a darles una penitencia apropiada y, lo más importante, va a restaurar la gracia de Dios en su alma. La confesión sacramental es absolutamente necesaria si queremos que nuestras oraciones por el difunto tengan la máxima eficacia. Porque si estamos en pecado mortal, nuestras oraciones tienen muy poco valor. Pero si estamos en gracia de Dios, si hemos confesado y recibido la absolución, entonces nuestras oraciones suben al cielo como incienso fragante y Dios las escucha con complacencia. Y ahora quiero hablarles sobre cómo asegurarse de que ustedes no los cremen cuando mueran, porque esta es una preocupación legítima que muchos tienen. Tienen miedo de que sus hijos, por ignorancia o por presiones económicas, decidan cremarlos, aunque ustedes no quieran. Primero, dejen por escrito sus últimas voluntades de manera muy clara, muy explícita, sin ninguna ambigüedad. Escriban en un documento firmado, si es posible, con testigos o ante notario, para que tenga valor legal, que ustedes categóricamente rechazan la cremación, que quieren ser sepultados en tierra en un ataúd, de acuerdo con la tradición católica milenaria, que piden que su cuerpo reciba cristiana sepultura en un cementerio católico consagrado. Escriban también que si alguien de su familia insiste en cremarlos, a pesar de su voluntad expresada, está cometiendo una falta grave contra ustedes y contra Dios, que no tendrán su bendición si hacen eso. Puede sonar duro, pero es necesario ser firme porque hay casos donde los hijos ignoran completamente la voluntad de sus padres y hacen lo que les conviene económicamente. Segundo, comuníquenle esto claramente a su familia mientras están vivos y sanos. No esperen al último momento cuando ya están enfermos graves o al borde de la muerte. Hablen con sus hijos ahora que están bien, con su cónyuge, si están casados, con sus familiares cercanos. Siéntense con ellos y díganles: miren, hijos, yo quiero que sepan algo muy importante. Cuando yo muera no quiero que me cremen bajo ninguna circunstancia. Quiero que me sepulten en tierra como mandan las tradiciones de nuestra fe católica. Esto es muy importante para mí espiritualmente y necesito que ustedes respeten mi voluntad. Explíquenles las razones, compártanles lo que aprendieron en este mensaje, muéstrenles documentos de la Iglesia si es necesario, edúquenlos para que entiendan que no es un capricho suyo, sino algo fundamentado en la fe
y en las enseñanzas de los santos. Tercero, si es posible, preparen económicamente para su funeral. Este es un tema delicado, pero muy importante. Muchas veces las familias eligen cremación porque dicen que no tienen dinero para un entierro tradicional. Entonces, si ustedes pueden, empiecen desde ahora a ahorrar algo de dinero específicamente para su funeral, aunque sean cantidades pequeñas. Vayan guardando o investiguen planes funerarios que les permitan pagar mensualmente para asegurar que cuando llegue el momento habrá recursos suficientes para darles una sepultura digna. Hay asociaciones católicas, hay cofradías funerarias, hay cooperativas que ofrecen servicios de sepultura a precios accesibles para personas de recursos limitados. Investiguen estas opciones, afíliense si es posible, planifiquen con anticipación para que sus hijos no tengan que tomar decisiones apresuradas por falta de dinero. Cuarto, hablen con su párroco, vayan con el sacerdote de su parroquia y díganle: Padre, yo quiero que usted sepa que cuando yo muera, quiero que mi cuerpo sea velado en la iglesia, quiero que celebre la misa de cuerpo presente, quiero que mi funeral sea según todos los ritos tradicionales de la Iglesia Católica. Y le pido que, si mis hijos vienen después de mi muerte sugiriendo cremación, usted intervenga, usted les explique por qué no deben hacerlo, usted defienda mi voluntad. Un buen sacerdote va a apoyarlos, va a tomar nota de su petición y cuando llegue el momento va a hacer lo posible por asegurarse de que se respete su deseo de ser sepultados tradicionalmente. Y quinto, lo más importante de todo, recen, encomiéndense a Dios, pídale al Señor y a la Virgen María que cuando llegue su hora todo se haga conforme a su santa voluntad, que sus familiares tengan la luz necesaria para tomar las decisiones correctas, que ninguna presión social o económica los haga ceder en algo tan importante como es el respeto a su cuerpo, que fue templo del Espíritu Santo durante toda su vida. Y hermanos, antes de terminar, quiero decirles algo muy importante para que no se desanimen si ya cremaron a alguien. No quiero que este mensaje los hunde en la culpa o en la desesperación. Quiero que sea un mensaje de esperanza y de acción. Si es verdad que la cremación causa sufrimiento al alma, si es verdad que no debió hacerse, si es verdad que fue un error, pero Dios es infinitamente misericordioso. Dios entiende nuestras debilidades y nuestras ignorancias, y lo que le importa ahora no es lamentarse por el pasado, sino hacer algo por el futuro. Si ustedes empiezan hoy mismo a rezar intensamente por esa alma que fue cremada, si mandan celebrar misas, si hacen penitencias y obras de caridad, van a ayudar tremendamente a esa alma, van a aliviar sus sufrimientos, van a cortar su tiempo en el purgatorio, van a demostrarle a Dios que aunque cometieron un error por ignorancia, ahora que conocen la verdad, están dispuestos a hacer todo lo posible por repararlo. Y Dios, que es Padre bueno y misericordioso, va a tomar en cuenta sus esfuerzos, va a bendecir sus oraciones, va a acoger a esa alma en su gloria eterna. Santa Faustina Kowalska, a quien ya mencioné, tuvo otra visión hermosa, donde vio cómo las oraciones de los vivos por los difuntos eran como gotas de agua fresca que caían sobre las almas en el purgatorio, aliviando sus sufrimientos, como bálsamo sanador que curaba sus heridas espirituales, como luz que iluminaba su oscuridad. Y vio que cada misa celebrada por un difunto era como un diluvio de gracias que descendía sobre esa alma, que cada rosario rezado era como una cadena de oro que la Virgen María usaba para sacar almas del purgatorio, que cada sacrificio ofrecido era como una llave que abría las puertas de su prisión temporal. Entonces, hermanos, ustedes tienen poder real para ayudar a sus difuntos. No se queden paralizados por la culpa.
actúen, recen, sacrifíquense, amen a esas almas, ofreciéndoles el tesoro más grande que tienen, que son sus oraciones y sus buenas obras. Y para terminar, hermanos, quiero hacer un llamado urgente a todos ustedes. Compartan este mensaje, difúndanlo, que llegue a cada familia católica antes de que sea demasiado tarde, antes de que más personas tomen decisiones de las que después se van a arrepentir amargamente. Cada día mueren miles de católicos. Cada día hay familias que están decidiendo qué hacer con el cuerpo de su ser querido. Y la mayoría lo hace sin conocer la verdad, sin saber las consecuencias espirituales de la cremación, influenciados por funerarias comerciales que solo buscan ganancias, influenciados por una cultura pagana que niega la resurrección de los cuerpos. Ustedes que ahora conocen la verdad tienen la responsabilidad moral de compartirla. No pueden quedarse callados. No pueden guardar esta información solo para ustedes mientras millones de almas sufren innecesariamente. Oremos juntos. Pongámonos de pie si pueden. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, te pido perdón en nombre de todos nosotros por todas las veces que hemos tratado irrespetuosamente los cuerpos de nuestros difuntos, por haber permitido cremaciones cuando debimos haber defendido la sepultura tradicional, por haber seguido las modas del mundo en lugar de seguir la tradición sagrada de tu Iglesia, por haber cedido ante presiones económicas o sociales, violando lo que tú estableciste sobre el respeto al cuerpo humano. Ten misericordia, Señor, de las almas, de todos los fieles difuntos que fueron cremados. Alivia su sufrimiento, acorta su tiempo en el purgatorio, si es que todavía están ahí purificándose. Acógelos pronto en tu reino eterno, donde ya no hay dolor ni llanto, sino solo alegría perfecta en tu presencia. Te pido especialmente por aquellas almas cuyos cuerpos fueron cremados y que no tienen a nadie que rece por ellas, que fueron olvidadas por sus familias, que están solas en su sufrimiento. Tú que eres Padre de huérfanos y defensor de los abandonados, ten compasión de ellas. Míralas con tu mirada de misericordia infinita. Líbralas de su prisión temporal. Dame, Señor, la gracia y el valor de educar a mi familia sobre este tema tan importante, que pueda explicarles con claridad y con amor por qué la sepultura tradicional es lo correcto y la cremación debe evitarse. Que pueda dejar mis últimas voluntades bien claras por escrito, para que cuando yo muera mi cuerpo reciba el trato que tú quieres que reciba. Dame la fortaleza para defender tu verdad, aunque sea impopular, aunque me critiquen, aunque me digan que soy fanático o anticuado, porque sé que lo que importa no es quedar bien con el mundo, sino ser fiel a ti y a las enseñanzas de tu Iglesia. Y cuando llegue mi hora, Señor, cuando tú me llames a tu presencia, permite que mi cuerpo descanse en tierra bendita, que sea sepultado según las tradiciones católicas, que mis seres queridos me honren, tratando mi cuerpo con la dignidad que merece como templo que fue del Espíritu Santo. Y que ese cuerpo descanse en paz, esperando el día glorioso de la resurrección, cuando tú lo vas a transformar y glorificar para que viva contigo eternamente. Virgen María, Madre mía, Madre de todos los que sufren, intercede tú ante tu Hijo por todas las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que sufrieron la cremación de sus cuerpos. Consuela, Señor, las penas de nuestros hermanos difuntos y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, alivia sus sufrimientos y concédeles alcanzar cuanto antes la paz eterna. Y a nosotros que todavía caminamos por esta vida, danos la gracia de permanecer fieles a la fe, de respetar con dignidad los cuerpos de quienes han partido y de prepararnos seriamente para nuestra propia muerte, para que cuando llegue ese momento podamos encontrarnos en gracia de Dios y preparados para entrar en la vida eterna.
San José, patrono de la buena muerte, ruega por nosotros. Acompáñanos para que sepamos vivir cada día con la mirada puesta en Dios y para que, cuando llegue nuestra última hora, podamos partir de este mundo reconciliados con el Señor y confiando plenamente en su misericordia. Todos los santos y ángeles del cielo, intercedan por nosotros pecadores y por las almas de nuestros seres queridos que han fallecido. Amén. Hermanos queridos, al terminar esta reflexión, quiero pedirles que no olviden lo que hemos compartido hoy. Lleven esta enseñanza a sus familias, hablen de estos temas con serenidad y dejen claras sus últimas voluntades para evitar dudas o decisiones apresuradas cuando llegue un momento de dolor. Defiendan la sepultura tradicional, rechacen la cremación y enseñen a sus hijos y familiares la importancia de tratar con respeto el cuerpo de una persona fallecida. Y sobre todo no dejen nunca de rezar por los difuntos, especialmente por aquellos que fueron cremados. Ofrezcan misas por ellos, eleven oraciones, hagan sacrificios y encomienden sus almas a la misericordia de Dios. Muchas veces pensamos que después de la muerte ya no podemos hacer nada por nuestros seres queridos, pero la oración de la Iglesia por los difuntos continúa siendo una obra de amor que no debemos abandonar. Y mientras rezamos por quienes ya partieron, también debemos recordar nuestra propia vida. Procuremos permanecer cerca de Dios, acudir a los sacramentos, reconciliarnos con Él cuando sea necesario y vivir cada día preparados para el encuentro definitivo con el Señor. Nadie conoce el momento en que llegará su hora, pero todos podemos decidir cómo queremos vivir mientras ese momento llega. Que esta reflexión no produzca miedo en ustedes, sino un deseo más profundo de vivir la fe con seriedad, de cuidar a sus familias y de encomendar constantemente a Dios a quienes ya han partido. Ahora los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje les ayudó a comprender mejor este tema y fortaleció su fe, los invito a suscribirse a Alma de Fe y activar la campanita de notificaciones para seguir acompañándonos en estas reflexiones. También pueden compartir este video con familiares o amigos que necesiten escuchar este mensaje y dejar en los comentarios una intención de oración por algún ser querido fallecido. Gracias por haber permanecido con nosotros hasta el final. Que Dios bendiga a sus hogares, proteja a sus familias y conceda descanso eterno a todos nuestros difuntos. Nos encontraremos nuevamente mañana, si Dios lo permite, aquí en Alma de Fe, para continuar creciendo juntos en nuestra fe. Que el Señor permanezca siempre con ustedes.